El sol de la tarde caía sobre Ciudad de México, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento del Centro Comercial Santa Fe. Verónica Gutiérrez, de 34 años, ajustó el retrovisor de su Nissan mientras retocaba su lápiz labial color coral. Su cabello negro, recién cortado en una melena que rozaba sus hombros, enmarcaba un rostro de facciones definidas y ojos expresivos que reflejaban una mezcla de determinación y cansancio. «Regreso en media hora», dijo a José, su esposo de 12 años, quien asintió distraídamente mientras revisaba su teléfono. «¿Seguro que no quieres acompañarme? Prefiero esperar aquí», respondió él sin levantar la mirada. «Tengo que contestar unos correos del trabajo». Verónica observó a José por un momento. A sus 36 años, conservaba ese aire de seguridad que la había cautivado cuando se conocieron en la universidad. Su perfil definido, ahora iluminado por la luz azulada del celular, le resultó repentinamente distante, como si perteneciera a un extraño y no al hombre con quien había construido una vida. «Como quieras», murmuró, tomando su bolso y saliendo del auto. El centro comercial bullía de actividad típica de un sábado por la tarde. Familias con niños, adolescentes en grupos ruidosos, parejas tomadas de la mano. Verónica avanzó entre ellos, sintiéndose extrañamente aislada, como si estuviera separada de ese mundo por un cristal invisible. No había venido solo de compras. Este era el lugar donde había acordado encontrarse con Claudia, su mejor amiga desde la preparatoria. El Café Punta del Cielo, ubicado en el tercer piso con vista a los jardines exteriores, era su punto de encuentro habitual. Claudia ya estaba allí, con su característica melena rizada y esa sonrisa que siempre parecía guardar un secreto. «Por fin», exclamó Claudia levantándose para abrazarla. «Pensé que ya no venías». «El tráfico en Periférico estaba imposible», explicó Verónica mientras se sentaba. «Además, José ha estado más callado que de costumbre». Una mesera se acercó y ambas pidieron sus cafés habituales, un americano para Claudia y un capuchino para Verónica. «¿Y cómo van las cosas con Elin?», preguntó Claudia, yendo directamente al punto como era su costumbre. Verónica suspiró, pasando los dedos por el borde de la mesa. «Ya no sé, Clau. A veces siento que vivimos en la misma casa, pero en mundos diferentes. Últimamente está distante, siempre con el pretexto del trabajo, siempre con el celular en la mano». Claudia la observó con una mezcla de compasión y algo más que Verónica no pudo descifrar. «¿Has pensado en lo que hablamos la última vez?». La pregunta quedó suspendida entre ellas mientras la mesera servía sus cafés. Verónica tomó un sorbo, dejando que el calor y el sabor amortiguaran la inquietud que sentía cada vez que pensaba en ese tema. «No puedo simplemente dejarlo todo, Claudia. Tenemos historia, tenemos planes. Planes que se han quedado en eso. En planes», interrumpió Claudia. «¿Cuántos años llevan hablando de tener hijos, de hacer ese viaje a Europa? Siempre hay una razón para postergar lo que realmente quieres». Las palabras de Claudia golpearon a Verónica como piedras precisas. No era la primera vez que tenían esta conversación, pero hoy por alguna razón las verdades dolían más. «No es tan simple», se defendió Verónica. «José no es perfecto, pero ¿quién lo es? Tenemos una vida estable, su familia me adora, mi trabajo en el despacho de arquitectura por fin está despegando. Y aún así, aquí estás, con esa mirada triste que conozco desde hace meses», replicó Claudia, inclinándose para tomar la mano de su amiga. «Vero, te conozco desde que teníamos 15 años. Nunca te habías conformado con menos de lo que mereces». Verónica sintió un nudo en la garganta. Era cierto. La Verónica de antes, la que soñaba con diseñar edificios que transformaran el paisaje urbano de la ciudad, la que había jurado vivir una vida sin arrepentimientos, ¿dónde había quedado? «Hay algo que no te he contado», dijo finalmente, bajando la voz, aunque el ruido del café hacía imposible que alguien las escuchara. «Encontré mensajes en su teléfono, mensajes con una tal Mariana». El rostro de Claudia se tensó, pero no mostró sorpresa, lo que resultó extraño para Verónica. «¿Qué tipo de mensajes?». «No explícitos, pero íntimos, hablando de verse, de extrañarse». Y cuando le pregunté, dijo que era una compañera de trabajo, que estaban colaborando en un proyecto importante. «¿Y le creíste?». Verónica desvió la mirada hacia la ventana, observando cómo las nubes comenzaban a oscurecer el cielo de la tarde, anunciando una de esas tormentas repentinas tan comunes en la temporada de lluvias en la capital. Quise creerle.
Pero después busqué en LinkedIn y no hay ninguna Mariana en su empresa, al menos no en su departamento. Claudia respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para algo. Sacó su propio teléfono, buscó algo y luego lo deslizó sobre la mesa hacia Verónica. Creo que necesitas ver esto. En la pantalla había una foto. José, en un restaurante que Verónica no reconocía, sentado frente a una mujer joven de cabello castaño claro y sonrisa amplia. Estaban brindando, sus manos casi tocándose sobre la mesa. El mundo de Verónica se detuvo en ese instante. La imagen no dejaba lugar a interpretaciones. La forma en que José miraba a esa mujer era inconfundible. Era la mirada que una vez había sido solo para ella. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz temblorosa. Mi prima trabaja en ese restaurante en Polanco. Los vio hace 3 semanas y me envió la foto porque reconoció a José de nuestra boda. Verónica sintió que el aire se volvía demasiado denso para respirar. Afuera, los primeros relámpagos iluminaron el cielo cada vez más oscuro. Tengo que irme, dijo abruptamente, recogiendo su bolso. José me está esperando en el estacionamiento. Vero, espera. Claudia intentó detenerla. No hagas nada impulsivo. Hablemos de esto primero. Pero Verónica ya estaba de pie, dejando un billete de 200 pesos sobre la mesa. Te llamo después, fue todo lo que dijo antes de dirigirse hacia la salida, mientras el primer trueno retumbaba en la distancia, como un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. La lluvia había comenzado a caer con fuerza cuando Verónica salió del centro comercial. Las gotas golpeaban el asfalto del estacionamiento, creando una neblina húmeda que difuminaba las luces de los autos. Se detuvo bajo el techo de la entrada, observando la escena mientras intentaba poner orden a sus pensamientos. ¿Confrontar a José directamente? ¿Fingir que no sabía nada mientras investigaba más? La imagen de su esposo con esa mujer parecía grabada a fuego en su mente. 12 años de matrimonio, los planes compartidos, las mañanas de domingo preparando chilaquiles mientras escuchaban a Café Tacva, todo eso parecía ahora una elaborada mentira. Respiró profundo y se adentró en la lluvia, corriendo entre los autos estacionados. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, cuando llegó al sitio donde habían dejado el auto, se detuvo en seco. El espacio estaba vacío. Confundida, miró alrededor pensando que quizás se había equivocado de lugar. Pero no, estaba segura. Habían estacionado en la sección B, cerca de la salida a Avenida Santa Fe. Sacó su teléfono y marcó el número de José. Timbraba pero no contestaba. Intentó una segunda vez mientras la lluvia empapaba su blusa de algodón, pegándola a su piel. Finalmente, el teléfono de José respondió. ¿Dónde estás?, preguntó ella directamente, sin ocultar su irritación. Estoy en el estacionamiento y el auto no está. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que José respondiera, su voz sonando extrañamente formal. Surgió una emergencia en la oficina. Tuve que irme. ¿Una emergencia? ¿En sábado? La incredulidad en la voz de Verónica era palpable. ¿Y no pudiste avisarme? Te mandé un mensaje, respondió él a la defensiva. Debes tener mala señal allí. Verónica revisó rápidamente sus notificaciones. Nada. No hay ningún mensaje, José. Me dejaste varada en medio de una tormenta. Otro silencio. Lo siento, pensé que lo había enviado, dijo finalmente. Toma un taxi y nos vemos en casa. Te depositaré para que lo pagues. Antes de que pudiera responder, José cortó la llamada. Verónica se quedó allí, empapada y atónita, con el teléfono aún en la mano. Nunca, en todos sus años juntos, José la había dejado así, sin más explicación que una dudosa emergencia laboral. La coincidencia con lo que acababa de descubrir era demasiado evidente para ignorarla. Caminó de regreso al centro comercial, temblando tanto por el frío como por la rabia que comenzaba a bullir en su interior. Mientras esperaba un taxi en la aplicación, recibió una notificación bancaria. José acababa de transferirle 300 pesos. La impersonalidad del gesto solo aumentó su indignación. 15 minutos después, Verónica viajaba en el asiento trasero de un Nissan Versa, observando cómo la Ciudad de México se desdibujaba tras las ventanas empañadas. El conductor,
Un hombre mayor con la radio sintonizada en un programa de baladas románticas intentó hacer conversación, pero ella solo respondió con monosílabos, perdida en sus propios pensamientos. El taxi se detuvo frente a la casa que compartían en la colonia del Valle, una construcción de 2 pisos que habían comprado con tanto esfuerzo 5 años atrás. Las luces estaban encendidas. El auto de José estaba estacionado frente al garage. Verónica pagó el taxi y caminó hacia la entrada, cada paso resonando con una determinación que no sabía que tenía hasta ese momento. Abrió la puerta con su llave y entró, dejando un rastro de agua en el piso de madera que tanto habían discutido al renovar la casa. José estaba en la sala, sentado en el sofá con su laptop abierta, aparentando trabajar. Levantó la mirada cuando la oyó entrar, y por un instante, Verónica vio algo que nunca había notado antes. Culpa, clara como el agua en sus ojos oscuros. «Vero, lo siento mucho», comenzó él cerrando la computadora. «De verdad surgió algo urgente y...» «¿Quién es Mariana?», interrumpió ella, su voz sorprendentemente firme a pesar del nudo en su garganta. La pregunta cayó entre ellos como un objeto pesado. José pareció congelarse, su expresión transformándose de la falsa preocupación a una máscara indescifrable. «Ya te lo dije, es una compañera de trabajo». «Mentira», respondió Verónica, sacando su teléfono y mostrándole la foto que Claudia le había enviado. «¿Este es tu trabajo? ¿Cenar con ella en Polanco mientras me dices que estás en una junta?» José palideció. Abrió la boca para hablar, pero pareció no encontrar palabras. Finalmente, se pasó una mano por el cabello, un gesto que Verónica conocía bien. Lo hacía cuando estaba acorralado. «No es lo que parece», dijo finalmente, recurriendo al cliché más predecible. «¿No? Entonces explícame qué es exactamente, porque parece que me has estado mintiendo durante meses». José se levantó caminando hacia la ventana como si necesitara distancia física de la conversación. «Es complicado, Verónica. Tengo toda la noche», respondió ella, dejando caer su bolso empapado sobre una silla. «Y considerando que me dejaste abandonada en un estacionamiento bajo la lluvia, me debes al menos una explicación». Él se volvió hacia ella, y por primera vez desde que entraron en crisis, Verónica vio algo de honestidad en su mirada. «Mariana y yo nos conocimos hace 8 meses, en un congreso de marketing digital en Guadalajara. No planeé que pasara nada, te lo juro, pero estábamos ahí, lejos de casa, hablando de cosas que hace tiempo tú y yo dejamos de compartir». Cada palabra era como un pequeño cuchillo que se clavaba en el pecho de Verónica, pero se mantuvo firme, necesitando escuchar toda la verdad. «¿Estás teniendo una aventura con ella?». José bajó la mirada y ese gesto fue toda la confirmación que necesitaba. «No es solo una aventura», murmuró él. «Hay sentimientos involucrados». Esas 5 palabras desataron algo dentro de Verónica, una mezcla de dolor, rabia y, sorprendentemente, un extraño alivio, como si por fin pudiera nombrar la sombra que había estado siguiéndolos durante meses. «¿La amas?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. José la miró directamente, y en ese instante, Verónica supo la respuesta antes de que él hablara. «Creo que sí», dijo finalmente, «y lo siento más de lo que puedo expresar, Vero. Nunca quise lastimarte». Verónica asintió lentamente, procesando la información. 12 años juntos y ahora esto. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mantener esta farsa?» «Tenía miedo», confesó él. «Miedo de perderte, de perder nuestra vida juntos, de decepcionar a nuestras familias. Pensé que podría resolverlo por mi cuenta, que estos sentimientos pasarían, pero no pasaron», completó ella. «No». Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el ocasional trueno a lo lejos. «¿Y hoy?», preguntó Verónica. ¿La emergencia del trabajo era ella? José asintió, avergonzado. «Me llamó llorando. Dijo que ya no podía seguir así, que tenía que tomar una decisión». La ironía de la situación no escapó a Verónica. Mientras ella descubría la traición, la otra mujer estaba poniendo un ultimátum. «Y la tomaste», dijo ella, no como pregunta, sino como afirmación. «Cuando me dejaste en el estacionamiento, ya habías decidido». «No sabía cómo decírtelo», admitió José. «Sé que no hay excusa para lo que hice hoy,
pero entré en pánico. Necesitaba verla, hablar con ella. Verónica sintió una oleada de cansancio apoderarse de ella. Caminó hacia la cocina, consciente de que José la seguía con la mirada. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua y bebió directamente de ella, algo que normalmente nunca haría. ¿Te vas a ir con ella?, preguntó finalmente, su voz más calmada ahora, casi resignada. José se acercó, manteniendo una distancia prudente. No lo sé, respondió con honestidad. Todo está pasando muy rápido, pero sé que no podemos seguir así, fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Verónica lo miró, realmente lo miró, como si estuviera viendo a través de una nueva lente. Este hombre con quien había compartido su vida, sus sueños, su cama, se había convertido en un extraño que le había mentido y traicionado. Y sin embargo, bajo el dolor punzante de la traición, había algo más, la realización de que este matrimonio había estado muriendo durante mucho más tiempo del que ambos querían admitir. «Necesito que te vayas», dijo con una tranquilidad que la sorprendió a sí misma. «No puedo estar bajo el mismo techo contigo esta noche». José pareció querer protestar, pero luego asintió, reconociendo que no tenía derecho a objetar. «¿A dónde iré?» «Eso no es mi problema», respondió Verónica. «Quizás ella tenga espacio para ti». La crueldad no era propia de ella, pero en ese momento se permitió ese pequeño desahogo. José encajó el golpe sin defenderse. «Recogeré algunas cosas», dijo simplemente. Mientras lo veía subir las escaleras hacia la habitación que habían compartido, Verónica se sentó en un taburete de la cocina, sorprendida por la extraña calma que sentía en medio del caos. Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro de ella, algo comenzaba a aclararse. Su mundo se había venido abajo, sí, pero quizás, solo quizás, de esas ruinas podría construir algo nuevo, algo propio. 3 días habían pasado desde que José recogió algunas de sus pertenencias y salió de la casa bajo la lluvia persistente. 3 días en los que Verónica había oscilado entre el llanto desconsolado y una extraña sensación de liberación. El silencio de la casa, que antes le habría parecido opresivo, ahora le ofrecía un espacio para pensar con claridad por primera vez en meses. Esa mañana de martes se preparó para volver al trabajo. Frente al espejo del baño, notó los círculos oscuros bajo sus ojos, testigos de noches de insomnio, pero también una nueva firmeza en su mirada. Se vistió con particular esmero, un traje sastre color vino que reservaba para reuniones importantes y unos aretes de plata que habían sido un regalo de su madre. El despacho de arquitectura donde trabajaba estaba ubicado en un edificio moderno en Reforma, con vistas panorámicas al paseo y al bosque de Chapultepec. Al entrar, varias miradas curiosas la siguieron. Las noticias volaban, especialmente en un entorno tan cerrado como el suyo, donde la mayoría del personal llevaba años trabajando juntos. «Buenos días, Verónica», la saludó Martín, uno de los socios fundadores, un hombre de 60 años con una presencia imponente. «¿Podemos hablar un momento en mi oficina?» Ella asintió siguiéndolo. La oficina de Martín, con sus ventanales del piso al techo y mobiliario minimalista, siempre le había parecido el epítome de lo que ella aspiraba a lograr algún día en su carrera. «Toma asiento», indicó él cerrando la puerta. «¿Cómo estás? Me enteré de que estás pasando por un momento difícil». Verónica se tensó. No esperaba que su vida personal fuera tema de conversación profesional tan pronto. «Estoy bien, gracias», respondió con tono neutral. «Son cosas que pasan». Martín asintió, observándola con una mezcla de preocupación paternal y respeto profesional. «La razón por la que te llamé es para hablar del proyecto Miravalle. Sé que has estado trabajando en él durante meses y que la presentación al cliente es la próxima semana». El proyecto Miravalle, un complejo residencial sostenible en las afueras de la ciudad, era el más importante que Verónica había dirigido hasta ahora. Representaba no solo un desafío arquitectónico, sino también su oportunidad de demostrar su capacidad para liderar proyectos de gran envergadura. «Todo está listo para la presentación», aseguró ella. «El equipo ha hecho un trabajo excepcional, y los renders finales quedaron incluso mejor de lo que esperábamos. No tengo dudas de tu capacidad profesional, Verónica. Nunca las he tenido. Pero me preocupa que con todo lo que está pasando en tu vida personal, quizás necesites un poco de apoyo extra». Ella entendió inmediatamente lo que no estaba diciendo.
Estaban considerando asignar el proyecto a alguien más. Agradezco tu preocupación, Martín, pero mi situación personal no afectará mi desempeño profesional, dijo con firmeza. Este proyecto es tan importante para mí como para el despacho. No voy a fallar. Martín la estudió por un momento y luego sonrió asintiendo. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Confío en ti, Verónica. Siempre lo he hecho. Después de esa conversación, Verónica se sumergió en el trabajo con renovada determinación. Pasó la mañana revisando planos, ajustando detalles con su equipo y coordinando con los ingenieros estructurales. El trabajo siempre había sido su refugio, pero ahora más que nunca, agradecía tener algo en qué concentrarse que no fuera el colapso de su matrimonio. Durante la hora del almuerzo, mientras revisaba unos correos en su teléfono en un café cercano, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «¿Hola? ¿Verónica Gutiérrez?», preguntó una voz femenina que no reconoció. «Sí, ¿con quién hablo?». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Soy Mariana, Mariana Velasco». El corazón de Verónica dio un vuelco. De todas las personas que podrían haberla llamado, la amante de su esposo era la última que esperaba. «¿Cómo conseguiste mi número?», preguntó, su voz notablemente más fría. «José me lo dio», respondió la mujer. «Necesito hablar contigo. Es importante». Verónica sintió una mezcla de indignación y curiosidad. ¿Qué podría tener que decirle esta mujer? «No creo que tengamos nada de qué hablar», respondió. «Por favor», insistió Mariana, y había algo en su tono, una urgencia genuina que hizo dudar a Verónica. «Solo te pido media hora. Hay cosas que necesitas saber, cosas que José no te ha contado». Verónica cerró los ojos considerando sus opciones. La parte racional de su mente le decía que colgara, que nada bueno podría salir de este encuentro. Pero otra parte, quizás más intuitiva, sentía que esta conversación podría ser necesaria para cerrar este capítulo de su vida. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Dónde y cuándo? ¿Conoces la cafetería El Péndulo en Polanco? ¿Podemos vernos ahí a las 6? Estaré ahí», confirmó Verónica antes de colgar. El resto de la tarde transcurrió en un estado de ansiedad contenida. Verónica intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente regresaba constantemente a la inminente reunión. ¿Qué querría decirle Mariana? ¿Sería una trampa? ¿Algún tipo de confrontación humillante? ¿O realmente había información que desconocía? A las 5:45 p.m., Verónica entró en la librería Café El Péndulo, un espacio acogedor lleno de estanterías de madera, cargadas de libros y pequeñas mesas distribuidas entre ellas. El aroma a café recién hecho y papel antiguo normalmente la habría relajado, pero hoy apenas lo notó. Escaneó el lugar buscando a alguien que pudiera ser Mariana. En un rincón, cerca de la sección de literatura latinoamericana, una mujer joven levantó la mano tímidamente. Era ella, la mujer de la foto, aunque en persona parecía más joven y notablemente más nerviosa de lo que Verónica había imaginado. Respirando profundo, se acercó a la mesa y se sentó frente a ella sin ofrecer la mano ni ningún otro saludo. «Gracias por venir», dijo Mariana. Su voz era suave, con un ligero acento que Verónica no pudo ubicar. «¿Quieres tomar algo?» «Vamos al grano», respondió Verónica. «¿Qué es eso tan importante que necesito saber?» Mariana asintió, entendiendo la hostilidad. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Antes que nada quiero que sepas que cuando conocí a José él me dijo que estaba separado. Me contó que su matrimonio había terminado hacía meses y que solo estaban resolviendo los detalles legales». Verónica sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era una mentira tan obvia, tan predecible, y sin embargo el conocerla no disminuía el dolor. «¿Y cuándo descubriste la verdad?» «Hace 3 semanas», respondió Mariana, su mirada fija en la mesa. «Fue por casualidad. Vi una foto tuya y de él en el Instagram de un amigo común, en una cena reciente. Cuando lo confronté, admitió que me había mentido, que seguían casados y viviendo juntos». Verónica procesó esta información. 3 semanas atrás, coincidía con el cambio que había notado en el comportamiento de José. Más distraído, más irritable, más ausente. «¿Y aún así decidiste seguir con él?» Mariana levantó la mirada, y Verónica vio algo inesperado en sus ojos. No desafío ni arrogancia, sino una vulnerabilidad genuina. «No lo entiendes», dijo Mariana. «Hay más en esta historia, mucho más».
Empujó el sobre hacia Verónica. «Ábrelo, por favor». Con cierta reticencia, Verónica tomó el sobre y extrajo su contenido. Varias hojas impresas que parecían estados de cuenta bancarios y capturas de pantalla de conversaciones. «¿Qué es esto?» «La verdadera razón por la que José comenzó a acercarse a mí», explicó Mariana, su voz ahora más firme. «No fue por amor ni por atracción, fue por esto». Verónica revisó los documentos con creciente confusión, que pronto se transformó en horror. Eran registros de transferencias bancarias de una cuenta a nombre de Mariana Velasco a otra que reconoció inmediatamente. Una cuenta conjunta que ella y José habían abierto años atrás, pero que rara vez utilizaban. «No entiendo», murmuró, aunque una parte de ella empezaba a comprender. «Trabajo para Inversiones Altamira», explicó Mariana. «Soy asesora financiera. José se acercó a mí inicialmente como cliente, buscando opciones de inversión para un dinero que, según él, habían recibido como herencia». Verónica sintió que el aire se volvía denso. No había habido ninguna herencia. «¿Cuánto dinero estamos hablando?» «En total, cerca de 3 millones de pesos», respondió Mariana, su voz ahora apenas audible. Dinero que, según descubrí después, él había estado desviando de las cuentas de su empresa. El mundo de Verónica, que ya se había desmoronado días atrás, ahora parecía desintegrarse por completo. José no solo la había traicionado emocionalmente, también estaba involucrado en algo que sonaba peligrosamente a un fraude corporativo. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente. «¿Qué ganas tú?». Mariana se reclinó en su silla, como si el peso de la situación la aplastara. «Cuando descubrí la verdad sobre su matrimonio, también comencé a sospechar de otras cosas. Investigué un poco y me di cuenta de que me había utilizado, tanto personal como profesionalmente. Estoy arriesgando mi carrera y posiblemente enfrentando complicidad en un delito por no haber verificado adecuadamente el origen de esos fondos». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «Pero más que eso, sentí que merecías saber la verdad completa. No solo que tu esposo tenía una amante, sino que está involucrado en algo potencialmente ilegal que podría afectarte directamente». Verónica se quedó en silencio, asimilando toda esta nueva información. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos. Los viajes de negocios más frecuentes de José, su insistencia en manejar todas las finanzas familiares, las evasivas cuando ella preguntaba por ciertos gastos, todo comenzaba a tener un terrible sentido. «¿Has hablado con él desde el sábado?», preguntó Verónica levantando la mirada de los documentos. Mariana negó con la cabeza. «No responde mis llamadas ni mensajes. Creo que sospecha que descubrí lo del dinero». Verónica soltó una risa amarga. «Así que nos abandonó a las dos». Un silencio incómodo se instaló entre ellas, dos mujeres engañadas por el mismo hombre de maneras diferentes, pero igualmente dolorosas. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente Mariana. «No lo sé», respondió Verónica con honestidad. «Necesito tiempo para procesar todo esto, pero gracias por mostrarme la verdad». Al salir de la cafetería, el cielo de la Ciudad de México se había oscurecido y las luces de Polanco brillaban contra el fondo de una noche sin estrellas. Verónica caminó lentamente hacia la estación del metro, los documentos guardados en su bolso como una bomba de tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Claudia preguntando cómo estaba. Lo ignoró. Por primera vez en su vida adulta, Verónica sentía que estaba completamente sola, enfrentando una tormenta para la que no estaba preparada. Pero mientras el metro avanzaba por los túneles subterráneos de la ciudad, una extraña calma comenzó a asentarse en ella. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la ignorancia, y ahora que la conocía, podía decidir qué hacer con ella. Una semana después de su encuentro con Mariana, Verónica se encontraba en una oficina en el piso 14 de un edificio corporativo en Santa Fe. Frente a ella, una mujer de unos 50 años, con cabello entrecano recogido en un moño apretado y gafas de montura gruesa, revisaba los documentos que había extendido sobre su escritorio. «Estos registros son bastante concluyentes, licenciada Gutiérrez», dijo la mujer Elena Domínguez, una renombrada abogada especializada en delitos financieros que Claudia le había recomendado. Su esposo ha estado desviando fondos sistemáticamente durante al menos un año. La pregunta es,
¿Está usted dispuesta a proceder con una denuncia formal? Verónica miró por la ventana hacia el horizonte de rascacielos que definían el distrito financiero de la ciudad. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, desde el shock inicial hasta la indignación, pasando por momentos de profunda tristeza y finalmente llegando a una resolución que nunca habría imaginado. Si presento una denuncia, ¿cuáles serían las consecuencias para José? Elena se quitó las gafas frotándose el puente de la nariz. Estamos hablando de defraudación corporativa. Dependiendo de la cantidad exacta y si la empresa decide presentar cargos, podríamos estar viendo desde una multa sustancial hasta prisión. Verónica asintió lentamente. No sentía placer ante la idea de ver a José en problemas legales, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. ¿Y para mí? ¿Podría ser considerada cómplice? Basándome en lo que me ha contado y en estos documentos, es evidente que usted no tenía conocimiento de estas actividades. Sin embargo, al estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, existe cierta responsabilidad compartida sobre los bienes. Mi recomendación sería que, paralelo a cualquier denuncia, inicie inmediatamente los trámites de divorcio para proteger sus activos personales. Divorcio. La palabra que había estado flotando en el fondo de su mente durante días, finalmente tomaba forma concreta, irrevocable. Entiendo, dijo Verónica. ¿Cuál sería el primer paso? Una hora después, salió del despacho jurídico con un plan de acción claro. No sería fácil, pero por primera vez desde que su mundo se había desmoronado en aquel estacionamiento, sentía que tenía el control de la situación. Su teléfono sonó mientras esperaba el elevador. Era un número que no reconoció inmediatamente. «Diga, Verónica, soy Carlos Mendoza, de Grupo Altaria». El estómago de Verónica dio un vuelco. Carlos era el jefe directo de José en la empresa donde trabajaba. «Carlos, hola, ¿qué puedo hacer por ti?» Hubo una pausa incómoda antes de que él continuara. «Lamento molestarte, pero estamos tratando de localizar a José. No se ha presentado a trabajar en toda la semana y no responde llamadas ni correos. Dado que es inusual en él, queríamos saber si está todo bien». Verónica sintió una mezcla de alarma y un extraño alivio. Así que José no solo había desaparecido de su vida, sino también de su trabajo. «La verdad, Carlos, es que José y yo estamos separados desde hace poco más de una semana. No he tenido contacto con él en estos días». Otra pausa, más larga esta vez. «Entiendo. Lamento escuchar eso, no tenía idea. Si logras comunicarte con él, te agradecería que le pidieras que me contacte. Hay asuntos importantes que debemos resolver». Después de colgar, Verónica se quedó pensativa. ¿Dónde estaba José? ¿Habría huido al darse cuenta de que sus fraudes estaban a punto de ser descubiertos? La idea le provocó una punzada de ansiedad. Si había escapado, todo el proceso legal se complicaría enormemente. Esa tarde, mientras Verónica trabajaba en los últimos detalles de la presentación del proyecto Miravalle, recibió un mensaje de Mariana. «Necesito verte. Es urgente». Se encontraron en un pequeño restaurante cerca del Parque México. Mariana lucía aún más pálida y nerviosa que en su encuentro anterior. «Recibí una notificación del banco», dijo sin preámbulos, apenas Verónica se sentó. Alguien intentó hacer una transferencia masiva desde la cuenta donde José depositó el dinero. No lo lograron porque requerían mi firma digital, pero es evidente que está intentando sacar los fondos del país. ¿Tienes idea de dónde podría estar? Mariana sacó su teléfono y le mostró una foto. José en lo que parecía ser un aeropuerto, junto a un hombre de aspecto fornido que Verónica no reconoció. Una amiga que trabaja en migración me envió esto. Estaba en el aeropuerto internacional, aparentemente tomando un vuelo a Panamá, hace 3 días. La confirmación de sus sospechas golpeó a Verónica con fuerza. José no solo la había traicionado, había huido como un criminal, abandonando todo y a todos. «He decidido presentar una denuncia formal», dijo Verónica, «tanto por el fraude como por el abandono de hogar para el divorcio. Te recomendaría que también tomes medidas legales para protegerte». Mariana asintió, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Ya lo hice. Esta mañana hablé con el departamento legal de mi empresa. Están iniciando una investigación interna». Se miraron, unidas en ese momento por una extraña solidaridad nacida del engaño compartido. «¿Cómo estás manejando todo esto?».
preguntó Mariana con genuina preocupación. Verónica consideró la pregunta. ¿Cómo estaba? Traicionada, herida, enojada, pero también, sorprendentemente, liberada. Sobreviviendo, respondió honestamente. Un día a la vez. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividades. La presentación del proyecto Miravale fue un éxito rotundo, con el cliente aprobando todos los diseños e incluso solicitando una ampliación del contrato para incluir una segunda fase. En el despacho, Martín la llamó nuevamente a su oficina, esta vez para ofrecerle una promoción que había estado esperando durante años, ser socia junior de la firma. Tu trabajo en Mirabai ha sido excepcional, Verónica, le dijo, especialmente considerando las circunstancias personales que has estado enfrentando. En el frente legal las cosas también avanzaban. La denuncia contra José estaba en proceso y el despacho de abogados que manejaba su divorcio había asegurado una orden judicial para congelar sus bienes conjuntos, evitando que él pudiera disponer de ellos desde el extranjero. Una tarde de viernes, casi 2 meses después de aquella fatídica visita al centro comercial, Verónica estaba en casa revisando unos planos cuando sonó el timbre. Al abrir, se encontró con Claudia, sosteniendo una botella de mezcal y 2 copas. «Vengo a celebrar», anunció entrando sin esperar invitación. «¿Celebrar qué exactamente?», preguntó Verónica, siguiéndola hasta la cocina donde Claudia ya servía el licor en las copas. «Tu libertad, tu promoción, tu nueva vida», respondió Claudia entregándole una copa. «Y también a darte una noticia. José fue detenido ayer en Guatemala cuando intentaba cruzar a Honduras. Aparentemente se quedó sin dinero y estaba usando tarjetas que ya habían sido reportadas». Verónica recibió la noticia con una extraña mezcla de emociones. No sentía alegría por la desgracia de José, pero sí un cierto sentido de justicia, de cierre. «¿Cómo te enteraste?» «Mariana me llamó», respondió Claudia. «Hemos estado en contacto. Es una buena persona, Vero. También fue una víctima en todo esto». Verónica asintió. En las últimas semanas, su relación con Mariana había evolucionado de manera inesperada. No eran amigas, exactamente, pero compartían un vínculo forjado en el dolor y la traición que nadie más podría entender completamente. «Brindaremos entonces», dijo Verónica levantando su copa, «no por su caída, sino por nuestra fuerza». Claudia sonrió chocando su copa contra la de su amiga. «Por la fuerza que siempre tuviste, aunque a veces lo olvidaras». Más tarde esa noche, después de que Claudia se marchara, Verónica salió al pequeño patio trasero de la casa. El cielo de la Ciudad de México, raramente despejado, mostraba algunas estrellas tímidas entre la contaminación lumínica. Respiró profundamente, saboreando el aire fresco de la noche. Su teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón. Era un mensaje de Martín. «¿Podrías venir mañana al despacho? Hay un posible proyecto en Oaxaca que creo que te encantaría liderar». Verónica sonrió mientras respondía afirmativamente. La vida continuaba, y aunque su mundo se había venido abajo aquel día en el estacionamiento, de las ruinas había emergido una mujer más fuerte, más sabia y, paradójicamente, más libre. Miró hacia la casa que pronto pondría a la venta. No necesitaba conservar un espacio lleno de recuerdos de una vida que ya no era la suya. Era hora de construir algo nuevo, algo propio, algo auténtico. El camino no sería fácil. El proceso legal contra José probablemente se extendería por meses, quizás años. El divorcio traería su propia cuota de dolor y complicaciones, pero por primera vez en mucho tiempo, Verónica no temía al futuro. Lo esperaba con curiosidad, con expectativa, incluso con cierta emoción. Mientras entraba nuevamente a la casa, su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de Mariana. «Gracias por tu fortaleza. Me has enseñado más de lo que imaginas». Verónica sonrió. Quizás esa era la lección más valiosa de toda esta dolorosa experiencia, que la fortaleza no está en evitar que el mundo se venga abajo, sino en la capacidad de reconstruir algo mejor de entre los escombros. Esa noche, por primera vez desde que José se había ido, Verónica durmió profundamente, sin sueños, en la paz que solo viene después de la tormenta, cuando el cielo se despeja y el camino hacia adelante, aunque desconocido, se vuelve finalmente visible.